Hola a todos, como verán regresé a este tipo de vídeos, espero que les guste. Para poder entender mejor estas historias es mejor ponerles atención y estar en la oscuridad para que cause un poco más de miedo. Comencemos. La leyenda de la cripta. Dos amigas fueron a una fiesta que terminó a las 12 h en punto. De regreso a sus casas se encontraron con una casa abandonada. Las dos, tan curiosas, decidieron entrar. La casa era como un castillo de ensueño, sus cortinas eran como de terciopelo, los muebles eran acolchonados y la mesa de madera pura. De repente, alguien bajaba las escaleras y una voz les dijo: váyanse ahora que estoy de humor. Las dos niñas salieron corriendo y una vecina anciana les dijo: nunca más vuelvan. Quien entra a esa casa nunca regresa y si regresan se quedan en la más espantosa confusión. Vuelvan a sus casas y finjan que no pasó nada. Las dos decidieron investigar y según esa voz no era la muerte, sino la mala suerte de una mujer que se había quedado en una cripta de por vida para cumplir su sentencia. Laura. En el año 69 hubo un hombre llamado Javier que perdió a su esposa en un accidente de automóvil en el 66, su nombre era Laura. Un día alguien timbró como a la medianoche, Javier abrió, era Laura, pero ¿cómo? Llevaba muerta 3 años. Javier la miró con cara de tonto, intentó abrazarla pero antes le respondió: no me toques, si he venido fue por una misión pendiente. Laura se sentó en su sillón favorito, y le ordenó a su esposo: tráeme 2 agujas y una bola de estambre. El hombre le llevó lo pedido, ella comenzó a tejer y dibujó algo con el estambre en el tejido. Aquello le parecía macabro a Javier así que trató de detenerla. Después se oyó un grito, Javier tenía 2 agujas en el cuello. Lo encontraron a la mañana siguiente muerto y al lado un dibujo con una estrella de 5 picos al revés. La sucia. Dicen que cierta noche un joven de un pueblo de Santa Bárbara salió de su casa a visitar una muchacha que le gustaba, la verdad es que él estaba muy enamorado. Se quedó con la muchacha hasta pasadas de las 9 p.m. Cuando regresaba a su casa, al cruzar por una quebrada, riachuelo, vio a una joven lavando su ropa, por lo que debido a que era de noche y que no había nadie más alrededor trató de seducirla sin que la muchacha le correspondiera y manteniéndolo ignorado sin darle la cara. Él, abusivo y al sentir el desprecio de la joven, trató de abusar de ella, sujetándola con fuerza y trató de apartar la enorme cabellera que le cubría el rostro de la mujer sin resultado alguno. La mujer se soltó de él y apenas alcanzó a escuchar un ligero sollozo de esta, pero el hombre no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de seducirla. Se disculpó por el forcejeo y le dijo que lo único que quería era un beso, por lo que la mujer asintió con la cabeza y él se acercó a ella, apartando su pelo para dejar al descubierto su rostro y poderlo besar. Haciendo esto se escuchó el mayor alarido que garganta humana puede escuchar y el hombre salió corriendo volviéndose loco en el acto, y lo único que exclamaba era que había visto una mujer con cara de monstruo y con un aliento pestilente. Hoy en día se dice que esta mujer se le aparece a los hombres mujeriegos en sitios solitarios de su camino y es muy conocida como la sucia por su costumbre de aparecerse lavando ropa sucia. El vampiro del Panteón de Belén. Esta es una leyenda de un lugar muy conocido aquí en Jalisco llamado Panteón de Belén. La leyenda dice que ya hace muchos años llegó un hombre misterioso a la ciudad de Guadalajara. El hombre vestía de negro y solo salía por las noches. Dicen que desde su llegada a la ciudad empezaron a suceder cosas muy extrañas, empezaron a aparecer animales muertos con una seña muy particular, 2 orificios en el cuello, y a todos les habían succionado hasta la última gota de sangre. La gente no le ponía atención, se preguntarán por qué. Bueno, porque pensaron que era un plaga o una infección entre los animales, pero al pasar los días comenzaron a encontrar cadáveres de jóvenes que tenían como hábito estar en la calle hasta la madrugada. Lo curioso y lo que les empezó a preocupar era que los que encontraban tenían las mismas características de los animales encontrados antes, lo que ahora sí preocupó a los habitantes de la ciudad. Se empezó a correr el rumor de que había un vampiro suelto en la ciudad. Las personas temían por sus vidas y las de sus hijos, por lo que un grupo de personas realizó un plan para atrapar a esta criatura de la noche, que se dedicaba a cometer sus bajos actos cerca de la vieja plaza de toros. Este grupo de personas se escondió detrás de un arbusto mientras uno se quedaba en la calle de Carnada. Si dio resultado, el vampiro se le apareció y cuando se disponía a clavarle sus colmillos los demás le arrojaron una red y lo atraparon. Algún gitano les había dicho que para poderlo matar tenía que ser con una estaca hecha de un árbol, no recuerdo el nombre del árbol, pero la estaca era verde, y que debían enterrarlo en un panteón.
Lo hicieron, le enterraron la estaca en el corazón y lo llevaron al Panteón de Belén, donde le colocaron una lápida de cemento muy gruesa para asegurarse de que no saliera. Al día siguiente los ciudadanos fueron a ver la tumba del vampiro y se dieron cuenta que la estaca de un día a otro se transformó en un árbol gigante que para poder salir a la superficie tuvo que romper la tumba. La leyenda dice que cuando el árbol rompa completamente la tumba el vampiro renacerá para aterrorizar nuevamente a los habitantes de la ciudad de Guadalajara. También dicen que si cortas una parte de las raíces del árbol o de su corteza el árbol sangrará. La Cueva de la Sauceda. En la ciudad, hay un parque bastante grande de nombre La Sauceda, que está a un lado del vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez, donde existen algunos cerros. Se dice que antes por esas áreas, donde anteriormente existía la famosa curva de la muerte, había un hombre que asaltaba a cualquier persona que pasara por ahí. Fue tanto lo que robaba que la policía lo buscaba, y antes de que lo encontraran para acribillarlo, escondió todas sus cosas y se quedó junto con ellas en una cueva, de la cual nunca salió por miedo a ser encontrado. Con el paso de los años, encontraron ahí su cuerpo. Al salir en los medios, muchos se querían aventurar a encontrar todo lo que este hombre había robado, pero nunca regresaban a sus casas, al tiempo los encontraban muertos en áreas aledañas. Se dice que el que entra en esa cueva, el ladrón los mata porque no quiere que nadie se gaste lo que tanto le costó robar. El convento y los túneles. Antes, en lo que fueron los primeros edificios de la ciudad, se encontraba un convento de monjas, estoy hablando de principios y mediados del siglo pasado. En ese convento albergaban a las mujeres con embarazos no deseados, para que las mujeres se convirtieran al mismo tiempo en monjas y de algunas nunca se volvía a saber de ellas. Con el paso de los años, cuando se estuvieron remodelando esas instalaciones ya que el convento no existía ahí, tumbaron paredes muy gruesas. Antes se hacían hasta de 1 metro de anchura, para la sorpresa, encontraron esqueletos de recién nacidos. Se dice que las monjas los emparedaban para que nunca supieran de ellos ya que eran hijos no deseados por Dios. En estas áreas al igual había túneles extensos que llegaban hasta la Catedral Metropolitana de Hermosillo. Estos túneles fueron sellados y nunca se quiso informar a los ciudadanos, lo cual fue totalmente imposible. Los túneles aunque sellados, siguen ahí. Pero en las noches, por la calle Cerdán, se siente un ambiente muy extraño, e incluso se escuchan gemidos, gritos o se ve gente muy extraña caminando ahí, sola, mujeres muy hermosas embarazadas caminando solas por el centro de la ciudad de noche es extremadamente peligroso, se dice que son las ánimas de las mujeres que o murieron ahí, y los gritos son de los bebés que murieron entre las paredes del convento. Hoy ahí se alberga un banco, oficinas del Instituto Nacional de Educación para los Adultos y el Instituto Soria María Auxiliadora. Este hospital fue de muchos ricos, era un hospital privado muy famoso y muy caro ubicado en la colonia 5 de Mayo a la salida norte de la ciudad, el cual hace 34 años fue cerrado por quiebra. Se dice que en ese hospital, hoy clausurado, ocurren muchas cosas, gente caminando en las noches, ruidos muy extraños, gemidos, gritos, e incluso han visto sillas de ruedas y camillas caminando solas. ¿Cómo les puedo decir esto? El tío de una amiga cercana es velador de ese lugar, y el último bebé que nació dentro de ese hospital, fue mi hermano mayor.